Porrúa, tierra de inmigrantes, acogió a Cristina Fernández, una venezolana con orígenes en el occidente de Asturias, donde ha montado su taller de joyería artesanal, Lalita Studio. Lo que en un principio comenzó como un hobby lo convirtió en una profesión ya estando en Venezuela, que ha retomado tras su instalación en el Principado después de 14 años viviendo en Madrid. Mi nombre es Cristina Fernández, vengo de Venezuela y desde hace 3 años vivo en un pueblo que se llama Porrúa, pertenece a Llanes. Soy joyera artesanal y os voy a mostrar mi taller ahora. Cristina trabaja en la actualidad un tipo de joyería orgánica, inspirada en la naturaleza. Al mismo tiempo, ha establecido contactos con otras artistas de la zona, como es el caso de la ilustradora local Nievesita, con la que ha comenzado una línea de colaboraciones. Bueno, estamos ahora en mi taller y voy a contaros un poco de dónde sale todo esto de la joyería. Comenzó siendo un hobby. Estudié en Venezuela de manera, pues un poco por pasar el rato, por pasar un fin de semana y me enganchó. Terminó siendo una pasión que hizo que incluso dejara mi trabajo para dedicarme a esto cuando estaba en Venezuela hace algunos años. Y al venir a España, pues sí, tuve que comenzar a trabajar de forma de cuenta ajena para otras empresas porque emigramos a Madrid y pues allí había que echar para adelante. Al estar en Venezuela, pues hacía las joyas un poco de lo que había de moda allí. Pero sin darme cuenta que realmente la sostenibilidad no era algo importante en Venezuela. No, era la moda, lo que había en el momento, la figura y ya está. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que la sostenibilidad era importante. Y pues buscando y rebuscando qué hacer y cómo ajustarlo, encontré unas empresas recuperadoras de materiales, de metales preciosos que vienen de la industria y por eso ahora me dedico a hacer piezas en plata, pero recicladas de la industria tecnológica, de la industria médica, de la industria automotriz. La plata viene reciclada de allí. Bueno, acabo de cortar una carita que va a formar parte de una nueva colección que estoy sacando en colaboración con un artista de aquí de Porrúa, que se llama Nievesita. Y es una colección muy especial, porque son tres colecciones en una. Una es los asturianos, otra es el ramu y otra es las panderetas. Entonces son un poco alegóricas a la asturianía y esta es una de las caritas que va a formar parte de la colección asturianos. Entonces ahora falta ponerle el pañuelo. Hay momentos en la vida que suponen un punto de inflexión, un replanteamiento, y es ese momento donde se pueden abrir nuevas oportunidades. Así es como Cristina retomó el oficio de joyera, profesionalizándose con la aportación de los fondos LEADER, a través del Grupo de Desarrollo Rural de Oriente de Asturias. Y, en el medio rural, encontró el elemento que favoreció la parte creativa de su trabajo. Nosotros vinimos de Venezuela a Madrid, estuvimos 14 años allí y pues trabajando por cuenta ajena y yo haciendo un poco esto de las joyas, pues probando el mercado, también como hobby, para regalos y tal. Y bueno, después de la pandemia hubo un punto de quiebre, yo creo que para todos en general, y pues nos quedamos sin trabajo, con hipoteca y 2 niños. Y bueno, fue una decisión complicada que que no sabíamos qué hacer, con lo cual decidimos en un principio devolvernos a Venezuela. Habían pasado 14 años, pero dijimos: "Bueno, ¿qué hacemos?".
vamos a devolvernos y tal. Y una amiga que vive aquí me dijo, ¿y por qué no intentas otra cosa? Veniros aquí a Porrúa y lo intentas. Si no funciona, pues ya te devuelves. Y así hicimos. Se vino mi marido primero y en cuanto llegó, al día siguiente estaba trabajando. Con lo cual fue como un shock. Fue algo inesperado, pero muy agradecido. Y cuando él terminó el cole, porque él se vino en abril, cuando él terminó el cole, nosotros nos vinimos, los niños y yo. Y bueno, ese verano fue un poco arreglando la casa y adaptándonos con el cole y tal. Y enseguida comencé a trabajar con las joyas. También justo después del verano conocí a una iniciativa que se llama Vives Emprende, que ellos me hablaron de la subvención líder. Y fue así como llegué a la subvención, porque yo no sabía que existían, porque en Madrid nunca había escuchado de ellos. Y gracias a la subvención fue que pude convertir este hobby en mi trabajo, que además me permite conciliar la crianza de los niños. A través de ellos preparé el plan de empresa, ellos me ayudaron, la parte de inversión, todo lo que había que preparar. Y la verdad, lo hicimos en tiempo récord, porque lo hicimos en semana y poco, porque me enteré tarde. Y, y fue muy a contrarreloj y fue mucha información, pero lo hicimos y lo hicimos muy bien, porque al final nos la concedieron. Y la verdad que a través de la subvención líder he logrado tener un montón de equipos y de máquinas que había dejado en Venezuela, que no me las pude traer, con lo cual tuve que volver a empezar el taller, porque lo que hacía en Madrid era un hobby, con lo cual tenía una mesita y cuatro cosas y ya. Aquí, pues, pude convertirlo en un trabajo, y para convertirlo en un trabajo necesitas maquinaria y necesitas insumos. Comprar la plata, comprar el oro no es barato. Comprar las máquinas son económicas, pero a través de la subvención lo pude hacer. Venir a una zona rural, pues tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Pues sí, estás a 40 minutos de cualquier sitio grande, estás alejada de las ciudades, pero tienes un montón de beneficios. Por ejemplo, a mí con la conexión con la naturaleza 24/7 es vital, porque mi trabajo es creativo. Necesitamos más emprendedores en las zonas rurales. Si te puedes ayudar con la subvención líder, es un gran apoyo, es una gran palanca para comenzar. Es una inversión que es a fondo perdido y tienes que cubrir una serie de requisitos, pero son los normales. Con lo cual yo te apoyo y te motivo para que lo hagas. Mi trabajo se desarrolla en mi cabeza y yo necesito estar inspirada, porque claro, todo lo que está en mi cabeza tengo que hacerlo realidad a través de las manos. Con lo cual, emprender en la zona rural es maravilloso. Luego, nosotros siempre hemos tenido la idea de venirnos a Asturias, porque mis padres son de aquí. Y bueno, queríamos un poco pues retornar a la zona donde ellos nacieron. Y teníamos esa idea, pero nunca nos habíamos atrevido. Pero bueno, la pandemia que cambió la vida, pues dijimos, este es el momento. Y nos salió bien, porque es muy fácil que te salga bien cuando tú no tienes expectativas. Tú, pues ya perdiste todo, perdiste tal, dejaste tu casa, ya perdiste el miedo y después que pierdes el miedo, te da igual, te lanzas al agua y aprovechas cualquier oportunidad que se te presenta. Y en las zonas rurales yo creo que se presentan muchas más oportunidades que en las grandes ciudades. Y además que destacar es un poco más fácil porque somos menos. Entonces es mucho más fácil. Lalita Studio, la marca de Cristina, vende a través de Internet, donde reconoce que las redes sociales son vitales. También le entran encargos directos y, por supuesto, está presente en diferentes ferias. Reconoce la importancia del mundo virtual, pero, al menos en su caso, vende mucho más físicamente. Hola. Hola, buenos ¿Qué tal? días. Bien, ¿tú? Bien. ¡Ay, llegó! Llegó. ¡Qué bien! A ver, ¿qué tal? Bien, como siempre.
Siempre tan preparadín. ¡Qué chulos! ¡Qué guapos, Cris! Gracias. Bueno, menos mal que tenemos a alguien que nos haga cosas chulas aquí en Porrúa. Hombre, sí, claro que sí. Cada vez somos más los que intentamos hacer cosas diferentes. Sí. Me alegro de tenerte cerca. Como artista y como amiga. Bueno, si es por hacer cosas diferentes, vosotros que tenéis la comida 100% sin gluten, que es una maravilla. Gracias. Gracias. Pues nada, seguiremos innovando y seguiremos haciendo cosas nuevas, ¿no? Desde Las lo rural. dos, desde lo rural, desde los pueblos. Eso. Eso. Hay que luchar por ellos. Con el ejemplo de Cristina y de nuestros 21 emprendedores y emprendedoras, cerramos esta temporada que no pretende otra cosa que mostrar historias de vida que colocan al medio rural en el mapa de las oportunidades.